primera parte con nuestra invitada. El día de hoy la doctora René de la Torre nos acompaña. Esta primera parte, para todos aquellos que extrañan las imágenes, es parte del diseño de este proyecto, no utilizar imágenes, poder apelar al diálogo, poder apelar a nuestra imaginación. Imágenes hay un montón ya en la red y bueno, así nos concentramos en la conversación, de ahí que nunca haya proyecciones ni imágenes, además de que en la segunda parte, que es la que dura más tiempo, lo que hacemos es dialogar sus preguntas, las respuestas del invitado, y ahí sería imposible diseñar cualquier PowerPoint o presentación similar, ¿no? Entonces, para no tomar más tiempo de esta charla, me gustaría presentar a nuestra invitada, la doctora René de la Torre. Ella nos propone dialogar en torno a su tema de investigación, su trabajo de investigación que tiene que ver en la actualidad, con las nuevas formas de creer en la Guadalajara contemporánea, uno de los temas que trabaja. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por el CIESAS y la Universidad de Guadalajara. Es profesora e investigadora del CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus distintas investigaciones tienen como interés central el estudio y comprensión de las culturas e identidades urbanas contemporáneas, con especial énfasis en el estudio de las transformaciones en las creencias y prácticas religiosas. Coordinó el proyecto de investigación Perfiles y Tendencias de la diversidad religiosa en México y actualmente coordina el proyecto de transnacionalización y relocalización de religiones indo- y afroamericanas desde México. Entre sus principales publicaciones se pueden mencionar Los Hijos de la Luz, Discurso, Identidad y Poder en la Luz del Mundo, la Ecclesia Nostra, la diócesis desde la perspectiva de los laicos, y fue coordinadora con Cristina Gutiérrez Zúñiga del Atlas del Cambio Religioso en México, entre otros libros. Muchísimas gracias por tu visita, René. Bueno, gracias, Maya. Me toca venir a platicar y vamos a tratar de hacer ese ejercicio, porque luego los académicos somos muy dados al papelito, al PowerPoint, a los datos, y obviamente pues ese es nuestro material de apoyo, ¿no? Y entonces cuando no lo tenemos, pues nos sentimos que vamos a cantinflear. Entonces yo no sé si esto va a ser una charla o vamos a caer en la cantinfleada, pero si caigo en la cantinfleada, pues pido disculpas previas. Tal vez, y ahorita estaba platicando con Maya, ¿no?, de qué se trataba el café científico, y me decía, bueno, pues es hablar de las cuestiones de cómo se hace la ciencia, y sí, a veces se cuestiona mucho si realmente las ciencias de las humanidades, la antropología, la lingüística, la sociología, son realmente ciencias. Y ella me decía, los científicos son los que cuestionan eso. Bueno, en primer lugar, qué bueno que nos consideren científicos. Gracias, Maya. Gracias que nos inviten. Porque realmente tampoco los científicos del otro lado, de las humanidades, creemos que nuestras ciencias son tan blandas. Y yo le decía a Maya, bueno, pues yo también trabajo mucho con estadísticas, que digamos que es la parte dura, ¿no?, de la sociología, y pues parte de nuestro trabajo como con las visiones más desde la cultura, pues es ablandar eso que aparentemente quiere aparentar ser ciencia dura o dato cerrado, dato conclusivo. Tal vez sea más difícil decir que la religión se estudia desde lo científico, porque lo primero que me van a decir pues es, pero si la religión es una cuestión ideológica, es una cuestión de la imaginación, ¿cómo estudiar algo que finalmente no lleva a una comprobación objetiva desde la ciencia? Pero lo que nosotros no estudiamos, en realidad no queremos probar si lo que la gente cree o no cree es o no la parte objetiva, ni queremos poner a prueba las creencias de las personas. Y al zafarnos de eso, creo que le podemos dar la vuelta y empezar a pensar y a preguntarnos cuestiones desde las ciencias sociales y desde la antropología. Cuando nosotros tenemos, como en toda ciencia, tenemos que tener un concepto, tenemos que tener una definición básica de lo que vamos a entender por religión. Y obviamente esta definición ha ido cambiando y ha ido también cambiando a lo largo de mi trayectoria
estudio de este fenómeno, que yo le llamo fenómeno, ¿no? Más que nada. Yo empecé en 1985 y cuando yo atendía las cuestiones de la religión, en primer lugar no empecé porque fuera religiosa, no tenía una motivación ni teológica, como muchos otros colegas, ni siquiera tampoco una inquietud de descubrimiento de lo religioso en mi estudio. En realidad me topé con la religión cuando yo no la estaba buscando. Y esto empezó en 1985, después de que yo salí del ITESO. Yo tenía muchas ganas de hacer investigación, porque en el ITESO estudié comunicación y nos metían la inquietud, las ganas, el ímpetu de hacer investigación, pero no había un campo real todavía para hacer investigación. Pero en ese tiempo pues empezaron a crear el campo, pero en otras disciplinas más, como la antropología. Se formó el Colegio de Jalisco y tuve la oportunidad de entrar a trabajar ahí de asistente de Guillermo de la Peña. Él me invitó a trabajar en un proyecto que era ver cuáles eran los mecanismos de inserción urbana que tenían los migrantes que venían del campo a la ciudad, a esta ciudad de Guadalajara, y ver en los barrios populares, estudiamos 3 barrios populares, poder ver en esos barrios populares qué era realmente lo que hacían y con qué elementos podían después insertarse en este mundo urbano, que desde el mundo rural pues había muchos elementos que no conocían, ¿no? Llegaban sin tener, bueno, había redes sociales, pero muchas veces no tenían redes sociales fuertes, no tenían trabajo, sus códigos culturales o lo que ellos sabían trabajar era distinto a lo que había en la ciudad, y ahí nos topamos con que la parroquia o las parroquias era la institución más importante en estos procesos de inserción urbana. Y fue ahí cuando yo empecé a estudiar a través de la parroquia el estudio de la religión, pero más que nada para ver, digamos, cuáles eran estos elementos de socialización y de posibilidad, digamos, de obtener recursos para insertarse en la ciudad, de esta cantidad de migrantes que hoy hacen que nuestra ciudad sea una ciudad grande, no una gran ciudad, ¿no? Pero si hablamos ya de 5 millones, pues es gracias a estos procesos de migración. Y fue ahí que empezamos a hacer estudio sobre religión. Después surgió otra pregunta y fue, ¿y es nada más la Iglesia Católica la que tiene esta función en Guadalajara? Y fue cuando empecé a hacer el estudio de la hermosa provincia, que es la colonia urbana de la Iglesia de la Luz del Mundo. Supongo que muchos de ustedes conocerán su templo enorme, aunque esté al oriente de la ciudad. Muchas veces muchos no van para el oriente, pero ahí está ese templo. Y empecé a hacer este estudio y eso pues me abrió a ver la diversidad religiosa y ya no nada más la parroquia. Cuando yo pensé en que iba a venir a platicarles, porque uno, además de venir a platicar, pues antes tengo que hacerme, aunque sea un guioncito en la cabeza que me guíe de qué voy a platicar, pues lo que yo me hice a mí de pregunta fue, de 1985 a la fecha, ¿qué dirías que ha cambiado? ¿Y qué dirías que ha cambiado realmente en tu manera de aproximación, que tiene que ver con la conceptualización, con la metodología, pero también en lo que va a cambiar tu quehacer de la investigación? Y lo que en gran parte ha cambiado, y por eso empecé por ahí, es que actualmente se vive una crisis del modelo parroquial. Y eso vamos a ver qué repercusiones tiene y qué repercusiones tienen también en la manera de poder captar el fenómeno religioso. En los años 80 y previo a los 80, si alguien decía voy a estudiar religión, pues lo primero que alguien se imagina, pues te vas a ir a los templos, te vas a ir a las iglesias, vas a entrevistar a los curas, vas a entrevistar a la gente que va a la iglesia, supongo que vas a hacer hasta grabaciones de la misa, ¿no? Y de alguna manera, en nuestra idea, religión estaba ligada a templo, estaba ligada a una institución religiosa, estaba ligada a un sistema de
especialistas de lo sagrado, que en el catolicismo son los sacerdotes, ¿no? Porque pueden ser los pastores en el protestantismo o en otras iglesias, pero siempre había especialistas de lo sagrado, como lo planteaba Pierre Bourdieu en su tiempo sobre el campo religioso, y de alguna manera, pues decir voy a estudiar religión era casi agarra y dirígete directo y métete adentro de los templos, ¿no? Y lo que concebíamos como religión, pues era lo que se practicaba dentro de las iglesias, de los templos, de las religiones. Actualmente, cuando uno dice voy a estudiar, ya no dice uno en primer lugar voy a estudiar religión, dices voy a estudiar religiosidades. ¿Por qué? Porque lo que encontramos y lo que de alguna manera nos interpela constantemente a quienes estamos estudiando el fenómeno religioso es que la religiosidad en gran parte ha salido de los templos, ha salido de las iglesias, ha salido de estas estructuras que durante más de 5 siglos de alguna manera monopolizaron el sentido, la ideología, la creencia de lo religioso, pero sobre todo la experiencia de muchas personas que al ir a la iglesia tenían ese encuentro con lo sagrado y que ya estaba de alguna manera institucionalizada en una serie de elementos a partir de los cuales se podía o no tener ese acceso con lo sagrado y con lo sobrenatural. En el momento actual, cuando nosotros estudiamos religiosidad, podemos ir a una cantina y encontrarte, por ejemplo, y no estoy hablando hipotéticamente, encontrarte que es ahí a donde van los predicadores a convertir a la gente, o ir a la cárcel y ver que ahí está cantidad de altares a la Santa Muerte, a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, y que son altares practicados por los reos. O yo puedo ir al Bosque de la Primavera un domingo y encontrarme ahí danzantes que están haciendo realmente un ritual de consagración a la naturaleza. O puedo ir y meterme un temazcal y saber que ahí se está haciendo un ritual de reconexión con el Gran Espíritu. O incluso puedo andar por la carretera y ver que en la carretera está plasmada de señales religiosas, capillas y capillas a la Virgen de Guadalupe que tratan de alguna manera de domesticar esos espacios de la velocidad, esos espacios anónimos, esos espacios que están hechos para que no haya ni interacción, ni identidad, así decía Auger, ¿no? Ni memoria. Cada vez el fenómeno religioso, y esto lo dice una socióloga que de alguna manera pues ha planteado así como el nuevo paradigma de los estudios de la religión, es una socióloga francesa que se llama Danielle Hervieux-Leger y que realmente pues ha tenido una incidencia muy fuerte en casi la mayoría de quienes estudiamos actualmente el fenómeno del religioso. Y ella decía, la religiosidad actualmente está explotada, está convertida en pequeñas migajas, ¿sí? Y ha salido de las iglesias, ha salido de los templos y se encuentra de alguna manera difundida, pero en pequeñas migajas, en pequeños pedazos. Y las formas de acceso de los creyentes, pues ya no es también, y eso lo vemos en la gente también que tenemos a nuestro alrededor, ya no es yo pertenezco, yo tengo una identidad, pertenezco, soy únicamente católico, soy únicamente protestante, sino cada vez hay mucho más libertad también de los individuos a hacer de su religiosidad una religiosidad a su medida, tomando retazos de distintas filosofías, de distintas tradiciones, de distintas religiones, asistiendo a distintas ofertas de lo religioso y haciendo una religiosidad a su manera. Es decir, cada vez existe más esta diseminación de esa explosión de lo religioso, provoca de alguna manera que también los elementos, los fragmentos de la religiosidad se den a veces más invisibles y estén en mini trascendencias, no en grandes trascendencias como era antes, y esas mini trascendencias también se accede a ellas pues sin necesidad ni siquiera de dogmas, ni necesidad de obligaciones, ni necesidad de ir a los templos. Esto aparece como algo mucho más libre, mucho más selectivo y obviamente se vuelve una cuestión más individual.
Estos son, digamos, como los elementos que actualmente en nuestros marcos teóricos, como les dije, tenemos que tener nuestros marcos teóricos, nos planteamos actualmente para el estudio de la religiosidad contemporánea. ¿Cómo es que se da estos procesos, digamos, de desinstitucionalización y de individualización de las formas, de las prácticas, de las creencias, de los contenidos de las creencias, de los imaginarios de las creencias? Para dar cuenta de esto, pues hemos hecho distintas estrategias de investigación en la actualidad. Alguno tiene que ver con las encuestas. Desde 1996 hasta el 2016 hemos replicado una encuesta sobre creencias y prácticas religiosas en Guadalajara, que nos ha permitido comparar algo que creo que pocas ciudades o pocas lugares tienen la posibilidad, porque los sociólogos siempre hablamos de el cambio religioso, pero también viene la cuestión de ¿y cómo sabes si es cambio si no tienes el antes, el ahora y el después, ¿no? Y nosotros, pues al menos hemos logrado tener 3 cortes de décadas temporales para poder apreciar si es cierto o no es cierto que existe así como tal una tendencia al cambio religioso y que esa tendencia realmente lleva este acento de tendencia hacia la individualización y la desinstitucionalización de lo religioso. Esta encuesta, nosotros de broma decimos que es en realidad la encuesta para ver en qué creen los que sí creen. Porque nosotros podemos, cuando nosotros leemos sobre los estudios que hay en Europa, pues la mayoría de los estudios apuntan a que en Europa se está perdiendo la fe en Dios, la religión ya no es lo más importante para los individuos, la gente casi no participa en los rituales religiosos, las iglesias están vacías o si están llenas es porque se convirtieron en museos o porque se convirtieron en lugares donde uno va a escuchar música o galerías, pero no porque la gente va a escuchar música. Y si acaso hay así como 10 gentes, pues son, 10 ancianos, pero uno ya no ve gente joven. Y eso pues habla de una indiferencia, de un abandono, ¿no? Y no nada más de una salida de la religión de estos lugares, sino realmente, digamos, de una pérdida de lo religioso, sobre todo en los países de Europa, que fueron de alguna manera pues la cuna de la cristiandad. Desde ahí surgió después todas las formas de llevar el cristianismo y el catolicismo y luego el cristianismo a otros continentes, ¿no? Y habiendo sido, digamos, la cuna, pues hoy aparece en la mayoría de los países de Europa, excluyendo a Irlanda, como países que han experimentado una baja en la religiosidad y donde todavía allá hablan de una secularización. Cuando nosotros analizamos qué pasa en América Latina y bueno, y México en especial dentro de este continente de Latinoamérica, pues encontramos que nosotros no podemos guiarnos con este paquete teórico de la secularización como está afectando en Europa y que ustedes saben que en la ciencia y sobre todo supongo que en las ciencias sociales, pues las particularidades de lo que se estudia en Europa, pues como son sus idiomas más importantes, tienen más prominencia, pues acaban planteándose como si fueran teorías y tendencias universales, ¿no? Y eso no siempre se aplica y estas tendencias universales la mayoría de las veces no aplican para América Latina. Sí aplica que hay procesos de individualización y institucionalización, pero no aplica que la religión en estos países sea menos importante o que sea menos practicada por la mayoría de las gentes. Y una de las cuestiones que nos ha preocupado es cuál es realmente la lógica de la religión o las religiosidades en América Latina. Hay una cuestión que aquí es muy interesante decir que México es un país muy interesante para el estudio de la religión, porque pues todos ustedes saben que desde el siglo XIX tenemos una constitución laica, que es una de las más severas o de las más agudas en la separación Iglesia-Estado y es similar a Francia y Uruguay.
Y aunque, por ejemplo, en México, en Uruguay se aplicó también este modelo de constitución, en Uruguay sí se logró disminuir la participación religiosa y la importancia de la religión. Uruguay es el país menos religioso de toda América Latina. Y sin embargo en México, aunque se hizo eso, es, según los datos que aparecen en los comparativos, por ejemplo, de las encuestas del Pew Research, aparece México como el país más católico de América Latina y el país más practicante, con índices de mayor práctica, de mayores índices de creencia en Dios y en lo sobrenatural de toda América Latina. De hecho, ahorita México es el país más católico del mundo, digamos que es como la reserva. Imagínense que fuera la reserva del petróleo, pues México es la reserva del catolicismo a nivel mundial, más que Roma. Y de México, además, si uno analiza los estudios que hemos hecho ahí, que me traje los libros del Atlas Religioso, con las encuestas y que hemos hecho toda la cuestión georreferenciada de las respuestas dadas en el censo, podemos ver que la región centro-occidente, de la cual Guadalajara es capital, es también el núcleo duro de esa catolicidad de México, y México es la reserva de creencia y catolicidad actualmente del mundo. Entonces, obviamente esto pues nos pone en un laboratorio interesante, ¿no? Porque la pregunta entonces, por eso les decía, no es como en Europa, ¿por qué no creen o por qué no practican? Sino aquí lo que nos interesa saber es por qué se sigue creyendo, por qué se sigue practicando con tanto ímpetu, pero después de responder eso, pues tenemos que entender qué sigue significando creer, qué sigue significando practicar y qué funciones sociales tiene en la actualidad el tener o practicar o creer en algo trascendental en este mundo contemporáneo, en este siglo XXI. Eso es parte de lo que nos dedicamos, ¿no? Tal vez esto nos ha llevado de alguna manera a una visión de poner la pregunta ahí, que casi nunca se pone ahí. O sea, casi siempre se planteaba como que la religión era una especie de residuo del pasado, una especie de resistencia necia, ¿no? Porque pues ya tenemos la ciencia, tenemos la modernidad, tenemos la tecnología, tenemos la televisión, ¿no? Y entonces, ¿por qué la gente realmente iba a seguir creyendo? Y pues de alguna manera pues era nada más como una continuidad de la tradición. Pero lo que nuestros estudios queremos y ponemos el énfasis de nuestra mirada es a atender cuál es el sentido, porque si algo persiste de tal manera es porque sigue aportando sentido en la sociedad actual. Parte de lo que trabajamos entonces, pues por un lado, por ejemplo, yo he estado trabajando últimamente, además de las encuestas, que acabamos de hacer la encuesta nacional de creencias y prácticas religiosas. Si alguien quiere ver esos resultados de la encuesta, están en la página www.rifrem.mx. Pero parte de lo que también hacemos pues es esta otra parte, que no es nomás la del registro estadístico, sino de la observación con métodos etnográficos, con métodos antropológicos, que es la observación de los rituales, y que cada vez también, debido a que los rituales ha habido también un cambio muy fuerte. Cuando yo empecé a estudiar religión, ¿no?, por decirlo, para marcar el énfasis diferente, mi método muy sencillo podía ser agarrar una grabadora y sentarme en una banca de un templo y creer que el sentido estaba en lo que un cura, un sacerdote, en su sermón iba a decir, en el mensaje, o en el mensaje que había elegido de la Biblia y lo que iba a decir. Si yo actualmente quiero entender el sentido, la verdad no es el lugar donde yo lo busco actualmente. El locus del sentido de la religiosidad se ha transformado y ha pasado mucho por las vías emocionales. Si ustedes se asoman a una iglesia evangélica, pues van a ver cómo provoca éxtasis, llantos, cómo la gente se abraza, cómo la gente termina llorando, ¿no? Si uno igual,
se mete un temazcal, pues va a sentir cómo el sudor te hace vivir sensaciones y esas sensaciones son las que hacen la fuerza de esa experiencia, ¿no? La mayoría de las gentes que ahora uno entrevista, ¿sí? No te va a decir yo creo porque está escrito en la Biblia. Tampoco te va a decir yo creo porque así lo dijo el Padre o porque así lo dijo el Papa. La mayoría de la gente actualmente, cuando le preguntamos ¿por qué cree en eso que me dice que cree? Te dice, yo creo porque yo lo experimenté así. Yo creo porque yo lo viví. Yo creo porque yo lo sentí. Entonces ahí hay un desplazamiento que también para nosotros es muy importante, que es el desplazamiento de la práctica de la religiosidad situada en la corporalidad y situada en las emociones, en las sensaciones. Y donde para nosotros eso también pues, nos trae de alguna manera retos metodológicos que tienen que ver también con nuestras maneras de estudiar. La emoción normalmente, pues otra vez, está rebasada por el discurso. Si yo le digo a alguien, y lo he hecho, ¿me puede decir usted por qué se convirtió a esta iglesia? Me dicen, es que yo sentí el Espíritu Santo. ¿Y me puede explicar qué es lo que usted sintió? No, es algo inexplicable. Yo no le puedo explicar a usted qué es lo que yo sentí. Fue algo tan grande, fue algo tan profundo, que no tengo palabras para explicarlo. Y bueno, eso nos lleva a una problemática en donde obviamente también el recurso de la entrevista no es suficiente para poder acceder al sentido de estas prácticas. Y esto pues nos lleva también a buscar recorrer a una antropología que tiene que ver con una antropología ya no nada más de observación, ya no nada más de establecer entrevistas y guiones, sino de poner también nuestra propia corporalidad, de participar en los rituales. Uno de los últimos estudios que yo trabajé, dancé 5 años para tratar de entender cuál era el sentido del ritual y la práctica de la danza azteca y tratarlo de entender desde la propia corporalidad. Y bueno, estos son desplazamientos que uno vive, desplazamientos que tienen que ver, como dije, con cuestiones teóricas, pero que también pues exigen desplazamientos metodológicos, ¿no? También los desplazamientos se han dado en las cuestiones ideológicas o también en los sentidos que se les da, por ejemplo, a las creencias. Una de las cosas que nos llama mucho la atención, ya voy a parar, pero una de las cosas que nos llama mucho la atención, ahí sí, en lo que ha salido en las encuestas, y que salió por primera vez en 1996, y de hecho Cristina Gutiérrez, con la que yo trabajo, Gutiérrez Zúñiga, estos temas, y yo creímos que era como una especie de error de respuesta. Es la respuesta, por ejemplo, en la reencarnación. En la encuesta que hicimos en 96, aparecía con un 25% que decían, creo en la reencarnación. Y dije, ay, qué raro. ¿Por qué creen en la reencarnación si son la mayoría? Y esos que respondían eran católicos, ¿no? Y además ni siquiera es que se hayan acercado al hinduismo o se hayan acercado al budismo, ¿no? Para creer en la reencarnación. La segunda vez, eso subió como al 30%. En la última encuesta nacional, México a nivel nacional salió como en un 56%. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando, no? Porque, digo, primero nos habla, por ejemplo, de esto que yo decía, de esta incorporación de otros imaginarios creyentes que ya no vienen de la fuente autorizada, que antes era la fuente bíblica o lo que decía el sacerdote dentro del catolicismo, ni viene de sus dogmas, ni viene ni siquiera de lo que se habla en el púlpito, y la mayoría de esta gente sigue siendo católica. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué significa, no, esto de la reencarnación para toda esta gente que responde reencarnación? Una de las respuestas que curiosamente solamente otra vez se aprenden cuando uno va a aplicar el cuestionario, ¿no? A ver, el cuestionario nos dice tendencias y yo veo ahí que reencarnación está teniendo muchos porcentajes, pero solo cuando yo voy y hago la entrevista y no la contrato con una empresa que me la haga, me puedo dar cuenta de qué es realmente lo que la gente
me quiere decir que no cabe en mi cédula de encuesta. Por eso a veces yo le decía aquí de broma que yo decía que a los datos duros hay que ablandarlos, y la manera de ablandarlos es ponerlos a prueba con la cuestión etnográfica, no es al revés. Y uno de esos elementos que salía muy recurrente era, híjole, ya ando creyendo en eso. ¿Cómo que ya anda creyendo en eso? Sí, ya ando creyendo en eso de la reencarnación y del karma. ¿Cómo? ¿Pero por qué ya anda creyendo en eso? Es que de tanto que lo oigo en la televisión, como que ya ando creyendo. Obviamente en la cédula aparece sí creo, ¿no? Pero la respuesta real es que aún la creencia también se vuelve algo mucho menos total, como antes lo pensábamos. Antes era, ¿crees en esto? Sí o no. No había, pues como que sí, pues a medias, como que ya empiezo a creer. Y cada vez incluso la creencia se convierte más en una cuestión efímera, una cuestión que tiene que ver con un proceso, que tiene que ver con una cuestión de elección y que por tanto se convierte en algo más de en eso ando saliendo, en eso ando entrando, en eso ando viendo si me conviene o no, en eso ando adquiriendo y el día de mañana quizá ya no sea la misma respuesta. Y esto pues hace para nosotros cambios bastante fuertes en nuestra manera de la apreciación. Y volviendo a la idea de la reencarnación, ¿qué nos dice la idea de la reencarnación? Pues la idea de la reencarnación es que para la gente ya no quiere pensar si al morir va a tener la salvación. Casi ninguna de las personas que yo pueda entrevistar ahorita me podría responder como aquellas viejitas que yo entrevisté hace algunos años, que les tocó vivir posterior a la cristiada y me decían, yo lo que más pedía era que me atravesara una bala y entonces sí poder morir por Cristo Rey. Creo que esta respuesta yo no la puedo encontrar ahorita. Yo no conozco a nadie que dijera, yo sí quisiera que me atravesara una bala para poder adquirir la salvación, para poder yo acceder a la salvación. Esta idea de la trascendencia, ¿no?, que era muy valiosa, pues, o muy fuerte en la religión, digamos, incluso Bourdieu dice, la definición de campo religioso es la gestión del monopolio de los secretos de la salvación en el más allá. Pero esta salvación en el más allá cada vez también se transforma en una forma de un mejoramiento en el más acá, en el inmediato, en lo inmanente. Y eso lo vemos, lo podemos constatar casi en todas las nuevas modalidades religiosas. Si uno prende la televisión, perdón, de estos ejemplos, ¿no? Pero si uno prende la televisión, pues vamos o va y prende y le toca a usted el programa de Pare de Sufrir. Y están los predicadores brasileños, pues realmente no les están ofreciendo el cielo, ni cómo se van a salvar más allá, les están ofreciendo cómo van a poder cambiar de carro, cómo en ese momento, si asisten, Dios los va a ayudar a hacerse ricos, a no tener deudas, a conseguir el amor de esa pareja con la cual tienen problemas, ¿no? O incluso a mejorar su salud de una enfermedad no curable en ese momento. Y la mayoría de las ofertas, por decirle de alguna manera, de salvación, pues van vinculadas a una salvación también de inmanencia. Y cada vez vemos de alguna manera una transformación de estos sentidos que todavía hace 30 años eran, y más todavía a principios del siglo XX, pues eran la fuerza de la religión, que era, si tú sigues este camino, y tiene que ver incluso al revés, con renunciar, ¿no?, a los placeres, a las vanidades, al hedonismo, a sentirte bien, tú vas a alcanzar la vida eterna, tú vas a alcanzar irte al cielo, tú vas a alcanzar tener de alguna manera una trascendencia en el más allá. Pero ahora esto en realidad ya no tiene ese peso ni ese sentido en la vida cotidiana, ¿no? La trascendencia que se busca son trascendencias aquí, trascendencias que yo pueda realmente ver, palpar y que sí me conecten con lo divino, me conecten con lo sagrado, pero de alguna manera que también me den
el bienestar social, económico y personal que se requiere para vivir en este mundo. Bueno, esto por decir algunos de los cambios que vamos viendo dentro de esto que nosotros llamamos como las recomposiciones religiosas. Y esto es a lo que ahorita nos dedicamos a estudiar. Otros de los elementos que impactan mucho en la recomposición religiosa, pues obviamente tiene que ver con la propia movilidad del individuo, la movilidad del ser humano. Y hemos estado trabajando sobre cuál es realmente la importancia. Nosotros, otra vez, siempre tenemos que ver cuáles son los impactos que los vemos en términos estadísticos y después vamos a ver cuáles son realmente, digamos, lo que explica y los sentidos que permite entender esas grandes tendencias, ¿no? Si yo analizo los datos de las bases de las encuestas y del censo y cruzo migración con religión, puedo apreciar que a mayor migración va a haber mayor intensidad en la creencia y en la práctica religiosa. Cuando en realidad, hipotéticamente, más allá de los datos, era al revés, ¿no? La gente que se va, que ya no está en su entorno, con su familia, pues al revés, se le olvida hasta la obligación de ir a misa, se le olvida lo religioso. Pero lo que ha sucedido es totalmente al contrario. La gente, ante la necesidad del anonimato, de la inseguridad cada vez mayor, del peligro, la religión y la religiosidad popular se está convirtiendo en un recurso muy importante de las clases populares. Si uno va, no sé, pero si uno va a las zonas más marginales de la ciudad, uno va a encontrar señales religiosas en las calles. Si uno se para en las esquinas, que son las esquinas de mayor vandalización, uno va a encontrar o una imagen a la Virgen de Guadalupe o uno va a encontrar un altar a la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué significa que esté ahí un altar? Significa que es una manera de encontrar protección en el elemento de una mitopraxis que tiene que ver con una creencia histórica, en un mito que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero que se convierte en una praxis de la protección de la madre, de la protección de algo superior para poder domesticar lo que se vive actualmente. Fenómenos como este pues son partes de los que yo estudio actualmente. Uno de los que estoy escribiendo ahorita y que estoy muy divertida, tuve la oportunidad de irme a Nueva York en 2015 y bueno, yo iba a seguir las danzas aztecas, pero en realidad hubo otro fenómeno que fue mucho más interesante y fue la aparición de las vírgenes de Guadalupe en New Jersey. Y cuando yo llegué a un poblado que se llama Passaic, no sé si alguien haya oído de este poblado que se llama Passaic. A Passaic se le llama o se le reconoce como la pequeña Puebla de New Jersey. Es un poblado que a partir de los años 80 se fue poblando de mexicanos provenientes principalmente de Puebla y con otros, pero sobre todo de la región mixteca. Estos pobladores traían su fe católica, la mayoría pues vienen del mundo rural, de un mestizaje indígena donde traen sus tradiciones de cofradías. Y cuando ellos llegan a este lugar, Passaic, que era un lugar que estaba habitado por rusos, por población afro, por puertorriqueños, en donde al mexicano se le trataba muy mal y era constantemente vandalizado. La población fue creciendo, pero la mayoría de los mexicanos trabajaban a 1 hora de Passaic y para llegar regresaban por abajo de un freeway. Y ese freeway era la esquina de vandalización, ahí los asaltaban, ahí estaban las prostitutas, ahí les sacaban la navaja y los mexicanos sufrían constantemente
esta acechanza de los otros y de inseguridad. En 2002 ocurre este fenómeno milagroso de se aparece la Virgen en un tronquito con una manchita así quemada, y la gente empieza, como en todas partes, a hacer un altar, a rezarle, a llevar veladoras, a llevar flores, y al rato, 3 años después, miembros de otra comunidad étnica, no mexicana, van e incendian el tronquito. Pero la gente dijo, no, pues no nos van a dejar sin virgencita. Entonces fueron y la vistieron y le pusieron así todo su trajecito de estrellitas y verde y rosita, y ahí sigue el tronquito y la Virgen de Guadalupe. Para Paseic es ahora un poblado donde habitado por 80% de mexicanos. En Paseic todos los restaurantes son mexicanos. Uno puede comer tortillas hechas a mano por $1, cosa que en Nueva York cuesta como 3 a $5. Hay piñatas, hasta chaparritas del naranjo en vidrio. Digamos que todo lo que a veces, esta cuestión de la nostalgia y de la tradición del ser mexicano que a veces uno no encuentra aquí, ahí lo encuentra. Para el Día de la Virgen de Guadalupe danzan los chinelos, danzan los aztecas, danzan el carnaval no me acuerdo el nombre, hay tamales. Ellos mantienen su tradición, y la mayoría de la gente que yo pude entrevistar en Paseic no sabe inglés, no quiere ni necesita hablar inglés. La comunidad se ha fortalecido, la comunidad de mexicanos, y se siente respaldada bajo el manto de la Virgen. Y gran parte de sus actividades rituales tienen que ver con la fe, pero no nada más con la fe. Por ejemplo, se hace ahí, no sé si alguien ha oído hablar de la antorcha guadalupana. Pues por ahí pasa un movimiento que es una estrategia de los mexicanos que viven en el este de Estados Unidos, de llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe y la imagen de Juan Diego, que sale de la Basílica de Guadalupe el 5 de octubre y llega a Nueva York, a Manhattan, el día 12 de diciembre. A su paso visita 175 poblados, tanto de México como de Estados Unidos. Y esta estrategia, que tiene que ver con la fe, tiene que también que ver con otras necesidades y estrategias de una población de migración con muchos parientes. Unos tienen documentos y otros no tienen documentos. Unos viven de inseguridad, otros no. Unos están allá y no pueden volver, otros están acá y no pueden visitarlos. Se recrean contactos, se mandan cartas hacia familiares que no se pueden ver. A lo largo del camino se da información sobre seguridad y derechos humanos. Y sobre todo, y me tocó verlo, el día que salen a su procesión, y por ahí también pasa, por Paseic, ese día ese pueblo se convierte, su calle pública, ya no nomás hacia adentro en lo invisible, en un espacio, en un, digamos, un paisaje mexicano, donde obviamente los mexicanos con eso logran ciudadanía cultural, logran su reconocimiento y logran tener fuerza como una comunidad étnica transnacional. Parte de lo que para este ejemplo es para decir que la fe no es únicamente una cuestión irracional, como de alguna manera otros sociólogos lo han querido ver. También es un recurso de un lenguaje que las clases populares, ese lenguaje simbólico, es del que tienen dominio. Es mucho más fácil que alguien de un sector popular sepa vestir un santo, sepa cómo llevarlo en procesión, sepa qué flores tenga que llevarlo, a que sepa hacer un discurso político. Y estos recursos del lenguaje, de este lenguaje popular, se pueden y son instrumentados y utilizados para formas populares de afianzamiento de identidad y también para encontrar recursos políticos. Paseic actualmente es el primer condado del este que tiene un alcalde mexicano, y esto se logró en gran parte a todo este trabajo
de socialización. Y bueno, nada más ya para cerrar, pues es esto, ¿no? Que cuando estudiamos la religión no lo vemos como algo sin sentido y buscamos articular cómo se da ese sentido de la fe, que claro que existe, obviamente, de lo trascendente, de lo religioso, pero también, digamos, con cuáles son esas posibilidades de canalización de energías y acciones sociales que hace que la religión siga siendo importante, siga siendo vigente, siga teniendo sentido para quienes lo practican. Y yo creo que aquí me quedo para sus preguntas. Muchas gracias, René. Nos damos 5 minutitos y retomamos la sesión con sus preguntas, por si quieren estirar las piernas o tomar algo más. Gracias.
ustedes saben, todas estas sesiones se están transmitiendo vía streaming en YouTube, y también se graban y se colocan posteriormente en nuestra página web. Entonces es muy importante hacer todas las preguntas y los comentarios a micrófono. Aquí Kim, mi compañera, trae el micrófono. Además, eso nos ayuda a llevar un orden y respetar la palabra. Entonces, pues eso, digamos, es la única regla. Y el primero que quiera, adelante. Pues a mí siempre me ha parecido sumamente interesante el tema del estudio de las creencias religiosas, y me es novedoso ver cómo ha cambiado y qué ha cambiado de las prácticas religiosas, pero también me pregunto qué ha permanecido, qué es aquello que está en el sustrato de las creencias, particularmente de los mexicanos, ¿no? Porque es el tema que has estudiado, esto por una parte, y por otra, si la religiosidad va muy de la mano del pueblo, de la gente sencilla, digamos, y si también hay, por otro lado, una industria de la religión, una industria que explota las creencias religiosas, y cómo esta industria, si es que la has estudiado, está impactando las prácticas religiosas, que finalmente se convierten en un negocio para otro sector. Bueno, la cuestión de qué permanece es muy importante, porque cuando nosotros buscamos los cambios, encontramos que esos cambios se legitiman y se autentifican en el mantenimiento de las tradiciones. Por decir algo, la búsqueda de las raíces o del linaje azteca a través de la danza no la están haciendo descendientes de mexicas. La mayoría de quienes las hacen son güeros, son clase media, son sectores universitarios, y no necesariamente es gente que realmente esté buscando recuperar, digamos, ¿no? La identidad real de sus abuelos. Claro que esto aparece como metáfora, ¿no? Los abuelos, pero los abuelos se habla de un pasado remoto que confiere a una especie de linaje imaginado, ¿no? Porque además, hasta si uno dice, pues de lo único que no existe grupo étnico en el presente es un grupo étnico azteca. Yo no he visto en ningún atlas de los pueblos indígenas donde actualmente está el pueblo indígena azteca como tal, ¿no? El recurrir incluso a estas tradiciones, que además se va a buscar los elementos, digamos, exotizadores, ¿no? O sea, yo quiero que sea ancestral, que esté ligado con la naturaleza, que no esté contaminado por la religión y el sincretismo. Entonces hay que quitarle todo lo sincrético para que no esté contaminado. Quiero que de alguna manera me conecte, y este término, que ahorita hablaba con Zoé, también es parte, digamos, de una construcción con el espíritu. Quiero una conexión con el espíritu, ¿no? Entonces hay unos elementos que de alguna manera están sobrevaluados en la sociedad contemporánea, y en esos elementos sobrevaluados hay muchos anclajes de la tradición, ¿sí? Donde se va a abrevar de estas nuevas reconfiguraciones identitarias. La otra cuestión es la tradición de la religiosidad popular. La tradición de la religiosidad popular sigue siendo muy fuerte en México. Las prácticas de la peregrinación, y de hecho había un antropólogo que decía, México es un país peregrino, y es un antropólogo gringo, Victor Turner,
no cualquier antropólogo, es bastante famosito en el medio de la antropología. Y cuando él vino a hacer trabajo sobre las tradiciones de la religiosidad popular, acabó diciendo, este es un país peregrino, como ninguno. Y efectivamente todavía hay muchísima gente que practica la peregrinación, que practica hacerlo por manda o para pagar una manda, pero aún ahí empieza uno a ver cambios, y uno de esos cambios, de esas modificaciones, sí está dada por la mediación de las mercancías, pero también, digamos, por la sobreproducción de las imágenes. Un elemento característico de la religiosidad popular mexicana es la prominencia de las imágenes en las formas de creer y practicar la religiosidad. La aparición de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues ¿por qué hablo de ella? Pues porque es como lo más importante. Pues sí ha habido otras apariciones, está Medigori, está la Virgen de Fátima, pero ninguna dejó un registro estampado de su aparición, ninguna otra dejó su imagen, ninguna otra se reproduce en el estampamiento milagroso o no milagroso, porque a veces van y se ponen, ¿no? Y a veces se leen ciertas siluetas como aparición, independientemente de la creencia, pero la imagen aquí es muy importante y tiene que ver obviamente con ese modelo de sincretismo que se adoptó de pasar, y me choca la palabra idólatra, porque la verdad me parece muy despectiva, pero obviamente estas figuras de material, de piedra o de pasta de maíz, pues eran también figuras que estaban evocando imágenes, ¿no? Y también lo que trajeron los españoles, pues fueron imágenes sobre todo, ¿no? En el momento actual, antes, por decirlo de alguna manera, pues las imágenes tenían un lugar situado. Esas imágenes estaban en un lugar, la gente iba a ese santuario, a ese lugar donde estaban esas imágenes. Algunas salían, como la Virgen de Zapopan, que es peregrina, y sale pero vuelve a su santuario. Y hoy, y eso es un trabajo que hice hace como 2 años, pues vemos también que el copyright, por decirlo de alguna manera, de las imágenes canónicas y consagradas, pues ya no le pertenece a nadie, ¿no? Y tenemos desde la Virgencita Please, ¿no? Que ha sido un éxito, pero que no nomás es una mercancía, sino que ha permitido que muchos niños y que muchos adolescentes vuelvan a sentirse con una imagen mucho más pop, mucho más psicodélica, con flores de colores chillantes y mucho más caricaturesca, ¿no? Cómic, vuelvan realmente a sentirse identificados con esa imagen que viene desde lo colonial. Pero también, digamos, ahora las imágenes se vuelven en elementos más portátiles. Por ejemplo, los migrantes, uno puede ver que la mayoría, y hay fotos, hay ensayos fotográficos, pero la mayoría de los migrantes migran no nomás con una mochila, sino con una imagen religiosa. Sea que traigan el crucifijo, sea que traigan la estampita de la Virgen de Guadalupe. La estampita de la Virgen de Guadalupe siempre va en el bolsillo de un mexicano, pero la imagen se vuelve algo portátil que se lleva, y al llevarlo allá, con eso se lleva el culto. Esa misma imagen después es la que aparece primero en un altarcito, y después eso se convierte, se coloca, y se va ganando con las imágenes también la conquista, digamos, de ganarle visibilidad a esa imagen. Por ejemplo, yo he hecho historia otra vez sobre cómo llegó la Virgen de Guadalupe a colocarse en el altar mayor en St. Patrick, Nueva York, y cómo actualmente, si uno va a los templos en muchos de los lugares en Nueva York, vamos a encontrar ya
adentro de los templos la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque esto es una conquista de las imágenes, ¿no? Y Gruzinski hablaba de ese barroco y de las conquista de las imágenes, y yo creo que actualmente, digamos, esta sobreproducción de imágenes que ya no tienen soportes controlados, sino que pues cada quien incluso puede acceder a esta sobreproducción de imágenes, pero que de alguna manera sigue habiendo formas de darle un sentido sagrado, ¿no? Incluso aunque se clonen imágenes y se sabe que esa imagen es de yeso y se clonó, pues al rato esa imagen va adquiriendo de alguna manera la fuerza de la creencia de que esa imagen hace milagros. Imágenes que se clonaron, por ejemplo, para hacer santos, cristos o vírgenes migrantes, que se llevaron a las comunidades de los migrantes, hoy a veces compiten con las originales. Entonces yo creo que esta mediación obviamente está teniendo la de la imagen. Y la de las mercancías también. En algunos medios, o sea, durante mucho tiempo, cuando se decía ese brujo o ese chamán es un charlatán, el elemento de descalificación es porque cobraba, ¿no? O ese pastor o ese sacerdote no es auténtico porque cobra. Y de alguna manera el interés de enriquecimiento y monetario manchaba la ética cristiana, pero también de la religiosidad popular. Hoy, si hay alguien que aparece con un Rolex, si hay alguien que aparece con un gran carro, también le da prestigio. Mira, si ese se enriqueció, ese es porque sí está cerca de Dios. Y otra vez en los programas, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, pues eso es lo que se promueve. No sé si se han fijado en los pastores que se proyectan ahí, pues todos aparecen cargados de oro, y obviamente es un signo. Ahora el lujo, el consumo y el enriquecimiento también se convierte en un símbolo de autentificación, de estar cerca de Dios o estar bendecido por Dios. Entonces sí, eso va trayendo grandes transformaciones. Me gusta más verlo como mediación que únicamente verlo como formas instrumentales, ¿no? de la religión. Pero obviamente se juegan de distintas maneras. Sí, buenas noches. Muchas gracias por permitirme participar. A mí también me gusta mucho estudiar las religiones. Voy a compartir algo y también a la vez preguntar. Yo entiendo como religión religar lo que se separó. Entonces, ¿qué fue lo que se separó desde mi punto de vista, como lo entiendo? Lo imponderable, lo que no se puede definir, se manifiesta en la realidad. Entonces, la pregunta que tengo aquí también es si los estudios científicos consideran también, por ejemplo, el apoyo de la astronomía. Hay un movimiento de la Tierra que se llama la precesión de los equinoccios, y eso marca mucha relación con los ciclos religiosos. No sé si en sus estudios incluye también ese tipo de estudios. Cuando se habla de lo imponderable, de lo que no es medible, ahí es cuando nace lo sagrado, lo sacro, lo secreto, y eso es lo que perdura y lo que tratan de explicar todas las religiones, cada quien a su manera, ¿no? Yo lo que entiendo es que también ha habido un movimiento que se llama iniciático, donde existía antes la religión y la ciencia unidos, pero debido a esos cambios astronómicos hubo la necesidad de separarlos. Entonces, pues básicamente la pregunta es si los estudios que usted realiza consideran lo que le llaman lo esotérico
lo exotérico, la astronomía y los ciclos que existe de relación de los astros con los ciclos religiosos. Y muchas gracias de nuevo. Gracias. Sí estudiamos lo esotérico, pero nosotros no buscamos construir cuál debe ser la fundamentación de lo religioso, ¿no? Yo creo que parte, digamos, de nuestra posición, y en este sentido es una posición epistemológica, es que nosotros no actuamos ni desde la creencia, ni desde la fascinación, ni tampoco queremos decir esto es falso o verdadero. Partimos de plantear que toda religión o toda religiosidad es un hecho social y que como hecho social podemos nosotros investigarlo. Es un hecho social, es un hecho cultural. Parte de lo que se nos dificulta es que es un hecho social transversal. Está presente en distintas dimensiones. Usted aquí habla de esta dimensión del religar, ¿sí? Y del religar, por ejemplo, con la cuestión astronómica, ¿no? O del religar con la cuestión, puede ser, de la evolución del hombre, o con el religar con las mercancías, o con el religar con la naturaleza, o con el religar con la idea de Dios o del más allá. Cada distinta filosofía y cuerpo de creencias y doctrinas de alguna manera va a religar distintos aspectos. Entonces nosotros cuando estudiamos religión, sí quiero decir que no es decir la verdad se encuentra en esta forma de religar, no, cada quien encuentra, o yo primero respeto que cada uno de ellos consideran que lo que creen y practican lo viven y lo consideran una verdad. Entonces, desde mi estudio jamás tratamos de imponer nuestra lógica de decir esto es falso o esto es correcto. Nosotros damos como existencia, ni falso ni verdadero, esto es esto es un hecho social, y como hecho social y como hecho cultural es susceptible de ser estudiado. Parte de las dinámicas religiosas que estudiamos sí están, obviamente, las de algunas escuelas esotéricas. Hemos hecho estudios sobre el esoterismo en la ciudad de Guadalajara. También hicimos un estudio de cómo se fue dando su boom y su mercantilización. También hemos estudiado, por ejemplo, fenómenos como las cargas de equinoccio en el Istépete o en Huachimontones, donde confluyen diversos guías espirituales o esotéricos y va a distintas personas a practicar distintas formas de vivir lo sagrado o tener un contacto en ese momento con lo trascendente. Dentro de nuestra definición de la religión, es una definición que tiene una base, al menos la que yo uso, una base durkheimiana, como dije, de verlo fundamentalmente como un hecho social, y otra parte que tiene que ver, y en cuanto a Durkheim, sí de verlo desde una perspectiva fenomenológica, de atender como fenómeno religioso aquello que construye una manera de delimitar y de definir un objeto, sea el objeto que sea, como un elemento tratado como sagrado. Ese objeto puede ser este vaso, este objeto puede ser una imagen de yeso de una virgen, o este objeto puede ser la luna, o este objeto puede ser un caballo, o sea, o una Santa Muerte. Yo no tengo ningún elemento para decir ese objeto, mientras sea venerado, practicado y esté realmente construyendo sentidos que religuen la trascendencia y a partir de los cuales se experimente el acercamiento con un momento sagrado, yo lo considero como religioso.
Buenas noches. Bueno, el tema es las nuevas formas de creer en Guadalajara y a mí me llama mucho la atención y quisiera saber usted qué opina sobre cómo se filtran las nuevas tecnologías en las prácticas religiosas. O sea, por ejemplo, cuando iniciaron los correos, también había como correos cadena o en WhatsApp, o a mí me ha tocado, por ejemplo, que cuando una persona fallece, se mandan mensajes a su Facebook o a su WhatsApp, ya sean católicos o de algún otro. El que yo conozco más son católicos, pero a mí me llama mucho la atención cómo pensar que en lugar de que estén en el cielo, sino su identidad se queda en su red social. Entonces yo quisiera saber si hay, ¿qué dice usted sobre eso? Gracias. Sí. Bueno, el espacio tecnológico de las redes sociales al inicio era visto como un espacio como de difusión, ¿no? O sea, y la mayoría de las religiones empezaron a crear, digamos, no eran comunidades abiertas, sino páginas controladas institucionalmente, sobre todo para difundir sus programas. Después empezó a ver, digamos otra vez, es ver ese espacio virtual como un espacio de práctica, de experiencia y de vivencia religiosa. Es súper interesante ver esto. A mí me tocó dirigir una tesis y después escribir con Lisette Campechano, que fue una alumna mía, que le dirigí una tesis. En su momento era sobre la creencia en el Apocalipsis Maya, que se dio en 2012. Y fue un análisis que se hizo de seguir este fenómeno. Primero, cuál había sido el impacto de la producción de las industrias culturales para sacar una creencia que estaba de alguna manera, circulaba dentro de redes de buscadores espirituales, New Age, que tenía de alguna manera un alcance global, pero circunscrita en estas redes, poderla realmente explotar en una creencia global, masiva y muy articulada a las industrias culturales. Y ella hizo así como un seguimiento casi de la genealogía de la creencia. Fue súper interesante, lo recomiendo mucho este trabajo. Y posteriormente, como, bueno, uno de los, digamos, difundidores más fuertes de la creencia fue History Channel. History Channel y el otro, Discovery Channel. Creo que en este momento actual que vivimos, mucha gente incluso cuando me ven y dicen, ay, estudia religión, pues seguro que viste el programa de History Channel. Se está convirtiendo en una fuente para mucha gente para ver qué está pasando sobre lo religioso. Y estos dos programas de alguna manera han privilegiado la producción de temas religiosos como parte de su programación, porque claro que tiene un rating, ¿no? O sea, claro que es muy consumida por millones. Lo interesante de ese fenómeno del Apocalipsis 2012 es que quienes más creían eran en China, no en México, ¿no? Y cuando uno analizaba las encuestas que se hicieron previas a 23 de diciembre del 2012, podíamos ver el impacto, digamos, de estos soportes tecnológicos en la práctica y la creación, por ejemplo, ahí de una creencia con todos los elementos, yo le puedo decir, de una creencia posmoderna. Yo creo que ese es un tema muy importante, ir acercándonos a cuáles son también esos impactos que está teniendo el internet, las redes sociales y la televisión y las mercancías y todo este tipo de mediaciones en la desregulación institucional, y parte de eso que hablaba de la desregulación de las iglesias, de las religiones y de los templos, pues tiene que ver con estas mediaciones en gran parte. Si en Weber, Max Weber, supongo que muchos han oído de este sociólogo,
que fue el que de alguna manera creó esta hipótesis que se convirtió en una creencia en las ciencias sociales de que la religión iba a disminuir su importancia, que la modernidad con su pensamiento tecnológico, con su capacidad de basarse en una racionalidad que medía qué voy a hacer para alcanzar qué fines y desde ahí decido si actúo o no y lo demás no, iba de alguna manera a quitarle la parte del encanto, ¿no?, de la vida, iba a acabar haciendo del mundo social una jaula de hierro. Una jaula de hierro donde ya no iba a caber ni la imaginación, ni el encanto, ni lo sagrado, y si acaso iba a haber religión, iba a subsistir en el plano de lo íntimo, pero nunca como algo importante en el medio social. Esto no pasó, esto no ha pasado en gran parte también porque la modernidad no ha cumplido. Cuando se pensaba en la modernidad, se pensaba que la modernidad traería realmente el progreso, que entonces, pues, ¿para qué le voy a rezar a un santo poderoso si el médico me va a curar, ¿no? Pero pues hay pandemias que ahorita todavía los médicos no curan o gente que no tiene realmente acceso a la salud y entonces pues otra vez recurre a los brujos, recurre al sacerdote, recurre a la imposición de manos, recurre a ver si el Espíritu Santo hace milagros y a algunos sí les hace milagro o al menos así lo testimonian. Tampoco realmente la modernidad aseguró que realmente hubiera menos pobreza en este mundo, ¿verdad? Ni tampoco realmente ni siquiera la ciencia pues ha podido proteger al ser humano de las grandes calamidades ambientales, que para eso se inventaron las ciudades, ¿no? Y pues ahora viene un tsunami y no hay de todos modos ni tecnología, ni ciencia, ni avance que lo pare, ¿no? Y al revés, pues tenemos un mundo que vive realmente acechado por el mal uso de la explotación de los recursos naturales y que está otra vez provocando grandes desastres, grandes problemas para los cuales el ser humano no siente que realmente es en la tecnología y en la ciencia el refugio para estos males. Y eso hace, obviamente, que la religión se convierta otra vez, o no haya dejado de ser, en un elemento muy importante del refugio contra todas estas calamidades. Hola doctora, buenas noches. Hola. Me encantó escucharla en este formato de café, me gustó mucho. Y una de las cosas que más me encantó fue escuchar cuando hablaba del paisaje, cuando nos comentaba que en esta comunidad de Estados Unidos el paisaje incluso fue una de las formas que ayudó a configurar su ciudadanía cultural. Y bueno, esto me hacía pensar que en México pues el catolicismo tiene mucho que ver en el paisaje cotidiano que vivimos, que habitamos. Incluso de mis recuerdos de infancia recuerdo mucho las calles llenas de colores, de alfalfa en el piso y todo esto, ¿no? Y mi pregunta va encaminada a saber un poco más desde su perspectiva sobre las transformaciones que ha habido en el paisaje, en el paisaje de la fiesta, del catolicismo, a partir de todos estos cambios que ha estado comentando, tecnológicos, económicos, políticos, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos, en los políticos, hace unos días leí un reportaje donde hablaban de que se estaba buscando legislar esto de los cohetes, por ahora que hay mucho interés por regular el ruido. Y bueno, esto transformaría un montón de cosas, me parece algo muy nimio, pero tiene mucho que ver también con la forma en que se expresa la creencia y la religión. Entonces quería saber un poco más acerca de qué opina usted o qué nos puede compartir de este tema del paisaje. Sí, bueno, Cristian, gracias. La cuestión del paisaje, obviamente, la práctica religiosa lleva consigo mismo una redefinición del paisaje, ¿no?
por donde va pasando, y son paisajes efímeros, ¿no? Esos tapetes de flores, tapetes de colores que hacen formas, y son nada más para que pase la Virgen, se pisan y se quitan, no son para que, no siempre tratan de ser duraderos. Donde se monta un altar de la Virgen, también se pone un cactus, también se pone un rosal, no sé si se han fijado, se ponen piedras, o sea, no nada más se pone la imagen, se recrea esa idea de ese paisaje del Tepeyac donde iba Juan Dieguito y donde se le apareció, y en todos esos lugares se recrea un paisaje. Los paisajes se recrean también con lo sonoro, obviamente, ¿no? Y junto con la fiesta religiosa está presente la cuestión del paisaje. Yo creo que la redefinición del paisaje es una manera de decir también, este es el paisaje que queremos, o para poder revivir ese mito que se hace con una práctica, pues hay que reconstruir el paisaje, ¿no? Para sentir que ese es el lugar que estuvo antes, pero que podemos, aunque sea en ese momento y aunque sea diseñado por nosotros, la mayoría de los paisajes, todos actuales son diseñados, también aquellos paisajes que aluden a lo natural. Pues yo cuando he ido, por ejemplo, a estos centros holísticos, digo, pues esto no se parece al rancho de mis abuelos. O sea, aquí ni hay vacas, se habla de que esto es lo natural, pero está totalmente protegido y que la naturaleza es bien benévola. Pues yo me acuerdo que había que protegerte de la naturaleza, no siempre es benévola. Esta idea de que la Pachamama es nomás amorosa, pues no, o sea, en la mitología incluso de los pueblos incas, la Pachamama era devoradora y era de temerle, ¿no? O sea, entonces obviamente todo esto tiene que ver con unas formas que tenemos de imaginar, y esas formas de imaginar se van a recrear con la puesta en escena en el paisaje. Siempre yo creo que la religión está recreando paisajes del pasado, paisajes de lo que deseamos ser, etnopaisajes, ¿no? Ese término de Apadurai que habla de que cuando, por ejemplo, un grupo étnico en Estados Unidos minoritario recrea su fiesta, ahora ya no voy a hablar de la Virgen de Guadalupe, ya, pero vamos a pensar en el desfile del Año Nuevo Chino. Pues ese día esa calle se convierte en China, o el día que salen los italianos y sacan, ese día en pleno Queens, y cada parade, ¿no? Va a ser ese día una apropiación del paisaje de esas distintas minorías étnicas. Yo creo que sí es sumamente importante, y obviamente también el paisaje conecta, evoca, hace revivir y también hace regresar. Ahorita me acordé ya, una vez platicando con un migrante en San Diego, era previo a Navidad, y él venía cargado de cajas de regalos que había ido a comprar, y yo me quedé platicando con él, íbamos a tomar el tranvía, y él era de tipo indígena, de Oaxaca, y en la plática me dijo que ya tenía más de 20 años viviendo en San Diego, pero que cada año regresaba a su pueblo a la fiesta. Y yo le dije, ¿y por qué regresa cada año a la fiesta? ¿Qué le hace falta aquí? Y me dijo, el ruido. Aquí no nos dejan gritar, no nos dejan hacer ruido. Estos gringos no entienden. Estos gringos, en cuanto empezamos a hacer fiesta, vienen y nos callan. Por eso me voy cada año a mi pueblo de Oaxaca, porque allá la fiesta sí se hace con ruido. Entonces sí, el ruido también es parte del paisaje, pero también, digamos, de estas nostalgias y de estas formas de regresar, de seguir practicando, y ahora pues siempre va a haber de alguna manera pugnas, ¿no? El paisaje de quién y para quiénes, pero sí es muy importante. Un elemento que se ha cambiado con la tecnología es que gran parte actual de los paisajes que se montan en la fiesta religiosa, y no nomás en la fiesta religiosa, en todas las fiestas, son para ser fotografiables. Y esos montajes aluden o de alguna manera representan la nostalgia muchas veces de un paisaje que ya no está,
de un paisaje lleno de nostalgia, lleno del pasado rural, lleno del pasado que se imaginaban de sus abuelos, y esto contribuye mucho de alguna manera a cómo se quieren proyectar la gente en la actualidad, pero con una fotografía que de alguna manera les dé como un soporte otra vez de esta forma de continuidad con la tradición. Don Santiago Ramón y Cajal, en su libro Obras literarias completas, en la sección de cuentos, menciona el cerebro humano, toda la fenomenología de lo que somos, hay que explicarlo con la química del cerebro. Y nada más ni nada menos que lo dijo don Santiago Ramón y Cajal. Es interesante, habla de pensar y creer. El creer, cada quien puede hacerlo. El pensar es una actividad que debe ser comprobada. El creer, no. Y decía, recomendaba, pero no vamos a atacar a los que creen en tal o cual cosa. Es contraproducente. Hay una frase por ahí en latín, no sé cómo se pronuncia, cogito ergo sum. Descartes la dijo, pero la explicación no es luego existo. Yo pienso, por lo tanto soy. Y parece que hay antecedentes en la historia de que otros, Agustín de Hipona también por ahí, la humanidad siempre ha pensado en esto. Y pienso yo que hay un desequilibrio ahorita entre el pensar y el creer. Entonces tenemos que ser un poquito más pensantes que creyentes. Gracias. Digo, es un deseo, y eso tiene que ver también con una probabilidad, el deseo. Eso tampoco es comprobable. Yo pienso, yo quiero, pues yo también pienso muchas cosas, quiero, deseo, y muchas de las cosas que quiero y deseo no son como en la realidad son. Yo creo que si se cree tanto es porque de alguna manera están desgastadas también para muchos de los pobladores de este mundo del siglo XXI, lo que eran de alguna manera las promesas de esas fuentes del conocimiento. Esa es mi hipótesis también. Porque, ahora, la otra cuestión, no es cierto que todo el que cree no busque justificar o legitimar su creencia en un saber. Muchas veces, muchísimas creencias, incluso creencias esotéricas, se basan en una reelaboración científica desde, yo le llamo modernidades periféricas, no las mismas modernidades, pero muchísimas de las religiones, pues hasta incluso para decir que un milagro es milagro, tiene que pasar alguien que acredite que científicamente sí sucedió. ¿Cómo le hacen? No sé, pero eso pasa, ¿no? Muchas de las religiones o religiosidades aluden a legitimarse en formas de relatos, de accesos, de argumentos científicos. No están totalmente peleadas. Y hay muchos científicos también que curiosamente, a la hora que tienen un cáncer, acuden con el brujo y el chamán. Y uno dice, pero ¿cómo? Si este era el científico más marxista, este era el biólogo, este era el físico, pero a la hora de la hora, cuando el doctor le dice, estás invadido y no te doy más, acaba acudiendo. Entonces yo no sé si esta separación entre ciencia y creencia es más bien también una separación nuestra y de los filósofos que en la realidad opere como tal. Realmente creo que no es así. O sea, podría ser tan racional, pero yo creo que esa racionalidad ya no está tan dibujada, digamos, con esos límites y contornos como si se practica y se da en la realidad. Pero esa es mi observación. No mi creencia, sino lo que veo. No sé quién es don Santiago, perdón, pero…
No conozco eso. Ah, no. Sí, pero también fue una creencia pensar que la modernidad iba a solucionar y se convirtió en una creencia. Y al no cumplir se rompió esa creencia. Y hay también la descreencia, ¿sí?, en el progreso actualmente. Y es una descreencia sobre lo que parecía racional y sobre lo que las vías racionales no pudieron aportar. Y eso aparece en el desencanto de los pobladores de este mundo actual. Entonces, no sé, por ahí yo creo que habría que verlo. Gracias por su conocimiento. Quiero preguntarle, ¿qué sabe usted de este grupo de grandes empresarios que manejan el mundo, el Club Bilderberg, que viene del Club de Roma y que parece que se reúnen una vez al año y que son los que dirigen financieramente, económicamente a toda la globalidad? ¿Sabe usted algo de ello? No lo he estudiado. Apenas llegué a los lagartoides. Que también dicen que manejan el mundo, no sé, pero solamente he leído. Pero bueno, no, ese no lo he leído. Club Bilderberg. Ok, sí. Bueno, y otra cosa más. A mí me parecen las fiestas de pueblos muy interesantes, pero yo estuve en un pueblo y le dije al presidente municipal, ¿por qué no prohíbes la venta de licor? No se puede. El negocio es la venta de licor. Entonces, si es fiesta religiosa, ¿por qué se permite vender licor en una fiesta religiosa? Porque ¿quiénes son los que ponemos cuál es esa frontera entre lo sagrado y lo profano? O sea, ¿por qué pensar que el alcohol no puede estar presente en la fiesta? Incluso en la Biblia que yo leía, en las fiestas de Caná estaba el vino. O sea, no hay un fundamento tampoco para que no esté presente o para que lo tengan que prohibir. Como tampoco la ingestión del peyote. El peyote incluso es un sacramento sagrado para los huicholes y para los coras, y es una fiesta religiosa y sagrada. Yo creo que, a ver, yo vuelvo a decir, desde mi perspectiva yo no trato de imponer mi propia visión del mundo, únicamente entender dentro de su propia visión del mundo, dentro de sus propios universos de sentido, que muchas veces el alcohol, y si uno va a Chiapas, uno entra a un templo en la comunidad de San Juan Chamula, y la gente está bebiendo y es parte de su práctica de lo sagrado. Y como tal, yo no tengo por qué pensar que eso de alguna manera profana su propio sentido de su universo de lo sagrado. Y eso, obviamente lo digo, es una postura mía, epistemológica, creo que es necesaria para el estudio antropológico de la religión. Buenas noches, doctora. Yo quería preguntar sobre las modernidades. Estamos hablando de los grupos religiosos y por los estudios sabemos que las religiones han ido cambiando y se han ido adaptando y que siempre tienen una justificación. Pero yo pensaba, ¿qué pasa con los grupos no creyentes o específicamente en la academia, donde perdura esta idea de la secularización y donde, por ejemplo, las ciencias sociales sí se trata o se ve como este cambio, ¿no? Y se entiende o se trata de comprender, pero hay otras partes de la academia donde se asume de manera muy profunda que religión es igual a superstición e ignorancia, y ante todo este panorama, la ciencia, la academia está preparada para estos cambios, porque parece ser que la religión sí está cambiando, pero que la misma academia no está preparada para aceptar que la religión persiste. Y otra es sobre el respeto a la iconografía, porque últimamente, desde que se ha modificado la iconografía con, no sé, el baile del niño Jesús, el baile perrón, no sé cómo fue, pero también la Virgen Antigentrificación o el
niño guachicolero, donde se modifica la iconografía. ¿Qué pasa con el respeto ya hacia las figuras sacras? No sé. Bueno, a ver, la primera, el debate entre científicos y creencias, yo creo que no está clausurado. Y de hecho yo conozco grupos de científicos que apelan a que sí se puede ser científico con creencia, y hay otro gran sector que dice que no se puede ser científico si se cree. Pero es un debate vivo, no está clausurado. No todos los científicos tienen que no creer en nada o que no creer en Dios. Yo creo que también eso es una idea que nos creamos nosotros. Habrá algunos que digan no se necesita, o yo ya no creo en Dios. La mayoría de los creyentes sí creen, sí creen en fuerzas sobrenaturales, ¿no? Pero también es cierto que los creyentes, no todos los creyentes están en contra o nunca actúan de forma racional, que son seres absolutamente irracionales. Entonces yo creo que esa disección no existe como tal, ¿no? En cuanto a qué pasa con estas imágenes, pues yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? O sea, hay algunas de ellas que tienen que ver con una apropiación o un uso de sentido político popular de estas imágenes sagradas, como puede ser, por ejemplo, el niño de la APO, en donde los que estaban en la organización de la APO decidieron retomar al niño Dios, que hay una tradición de vestir al niño Dios, y poco a poco lo fueron en su forma de vestirlo, transformando en un niño guerrillero. Ese niño guerrillero se convirtió en algo fuera de su horizonte de lo sagrado, no. Para ellos ahí se convirtió en un símbolo de identidad que los religa con lo religioso. Sin embargo, sí, poner a bailar al niñito con el pasito que es perrón, pues sí, obviamente es una forma de desacralización, pero como dije, cada vez más esta sobreproducción de imágenes y acceso a estas imágenes, pues hace que no haya fórmulas, digamos, de la propia Iglesia de ahora imponer el sentido de la herejía, como planteaba Pierre Bourdieu. Por más que quieran, el niñito va a seguir bailando en internet y no hay forma de excomulgar ni de hacer herejes a quienes deciden jugar con el niñito, o a quienes le ponen collares de santería cubana a San Judas Tadeo, o a las pintoras chicanas que han transformado a la Virgen de Guadalupe en el ícono de la feminidad e incluso del movimiento lésbico. Todas estas son también los símbolos religiosos. Tienen esa capacidad también de ser no nomás lugares de unidad, sino también lugares de disputa, y lugares de disputa entre sectores que tienen posturas políticas o posturas de disidencia, y en donde muchas veces la recreación de estos símbolos pues tiene que ver también con las expresiones y los colocamientos de disidencias, de minorías sobre todo. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntarle, doctora, algo respecto a una parte complementaria de esto que hemos estado hablando en la noche, que es la manera en que se ha manifestado la creencia y se ha ido modificando en el tiempo. Mi pregunta es, en estos estudios que ha realizado, ¿ha puesto atención en la aparición de otro fenómeno que es el ateísmo, o como algunos lo llaman, el free way of thinking? Se da aquí, nos comentaba hace un momento que Guadalajara es algo así como el bastión del catolicismo en el occidente, en México, pero es indudable que también aparece esta corriente del no creer.
¿Lo ha notado en sus estudios? ¿Le ha dedicado tiempo? ¿Nos podría platicar un poco de ello y decirnos, es algo que está creciendo realmente y a qué se debe? Voy a hablar de los resultados de las encuestas. Obviamente, en las encuestas que hemos estado haciendo y en la encuesta nacional, tenemos dos preguntas. ¿Usted cómo se autoidentifica? Y hay un crecimiento en la respuesta sin religión. Pero cuando uno pregunta, ¿y cree usted en Dios? Digamos que el 95% de quienes dijeron sin religión dice que sí cree en Dios. Cuando nosotros preguntamos, ¿pero qué imaginario de Dios tiene? También ver el significado dentro de ese significante, que sigue siendo muy fuerte entre la población mexicana. En Europa, en las encuestas, sí aparece una disminución en la creencia del imaginario de Dios. Lo que encontramos en México es que se mantiene ese significante con mucha fuerza, pero los significados de Dios van cambiando. Y uno de los significados que va haciendo de alguna manera esta idea de Dios menos canónica, en el sentido de Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Todopoderoso, es entender a Dios bajo otras fórmulas, ¿no? Esas fórmulas muchas, bueno, una es la de Dios personal y la otra era Dios como sentido de unidad con el cosmos. Hay ciertos elementos que van o como energía, esta idea de energía cósmica como una concepción dentro de este significante tradicional de Dios, pero que es otra vez otro contenido que no tiene necesariamente que ver con lo que se difunde dentro de la Iglesia Católica, ha ido cobrando mucha mayor importancia. Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría de la gente que contesta sin religión realmente no necesariamente, y lo podemos ver, son la población atea. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues primero porque cuando preguntamos por sus prácticas y creencias, sí creen y sí practican. Muchos son aquellos que están buscando una espiritualidad al margen de las iglesias y por eso refutan el hecho de tener una religión. Pero otros, y lo podemos localizar con lupa, son las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas dicen yo practico el costumbre, no dicen yo estoy en una religión. Y cada vez más, de alguna manera también, tienen una idea más de estar más claros de quiénes son y de ese rechazo hacia su pertenencia al catolicismo. Y otros sí aparecen con ciertas ideas difusas, pero hay creencias. O sea, por eso yo dije que cuando hacemos el estudio, a diferencia de aquel libro de Humberto Eco que se tituló ¿En qué creen los que no creen? Aquí en México, pues lo que nos preguntamos es casi siempre ¿en qué creen los que sí creen? Y casi mayor a un 98% de los mexicanos tienen creencias de distinta índole, pero creen y practican algún tipo de religiosidad. Buenas noches. Mi pregunta va orientada hacia lo que comentaba de la individualización de la religiosidad. ¿Cómo se mide este fenómeno que se da y aquí en México qué incidencia tiene y qué razón da para hacer, ¿no? Porque hablaba de Europa, que en Europa se consolida, pero me gustaría saber aquí en México cómo se mide y qué importancia tiene, pues. Bueno, esto es interesante porque a diferencia de Europa, aquí siguen teniendo vigencia las formas colectivas de práctica religiosa. La individuación no se da como una cuestión de un fenómeno, de una relación meramente del individuo con aquello que decida
creer o practicar. Y en Europa sí se ve, digamos, con un déficit de sentido de comunidad o de sentido societal. Lo que sí encontramos aquí cada vez es mayor alejamiento de los dogmas, de la moral de la cual plantean las cúpulas o la jerarquía de la iglesia, que no quiere decir que es toda la iglesia, ¿no? Como dogmas morales, digamos. No hay disminución de la práctica, sí hay, pero no es muy fuerte la disminución de la práctica religiosa. Hay una persistencia en la práctica religiosa. La misa ha bajado algo, pero por ejemplo los rituales que marcan los momentos importantes, el bautizo, la boda y funeral, siguen estando ligados a formas religiosas. De hecho, si ustedes ven en México, pues casi no se sabe, incluso cuando muere un ateo o un masón, va a la familia y le hace una misa. Pocas veces lo entierran sin misa. Me tocó estar en una misa sí, estuve finalmente, de un amigo mío que no era creyente, que murió, y él no quería que hubiera misa, y fue muy impactante ver que nadie sabía hacer un ritual funeral fuera de la tradición católica. Hasta que llegó un profesor ruso, y pudo realmente tener otro tipo de discurso y otras formas de ritual. Pero en México todavía eso sigue, digamos, como muy presente, y todavía no hay otras formas rituales que suplan sobre todo ese momento funeral. Y en lo otro que estaba yo planteando, en estas formas de adopción de significantes o significados de creencia, que son formas de adopción de selección individual y que no necesariamente pasa, digamos, por lo que están predicando las propias religiones a las que pertenecen. Esos serían de alguna manera los indicadores que nosotros atendemos para poder ver si existe o no y en qué medida la tendencia a la desinstitucionalización o a la individualización religiosa. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la charla. Y bueno, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con algo que ya ha comentado acerca de esta secularización que ha existido en Europa. ¿A qué se debe? Si a ellos de alguna forma siguen pensando que la modernidad, o de alguna forma la modernidad sí ha actuado más, esta percepción de la modernidad en ellos, y que por eso su religiosidad haya disminuido. Ha hablado acerca de la individualización, y si esto de alguna forma, aunque es un fenómeno aislado, o regional, de alguna manera pudiera permear en otras culturas, ¿no? en otros pueblos. Y mi pregunta va en ese sentido, saber qué ha pasado con ellos, cuál es esta crisis, ¿no? Y por qué ha sucedido. Y bueno, después hago la siguiente pregunta. Pues mira, cada país funciona, además, tiene patrones distintos. En los estudios que hay de comparativos de Europa, por ejemplo, se puede ver como Suiza son cristianos, pero con un patrón de cristianos a mi manera. Como España, que todavía, con Franco, era un país, tal vez por imposición, pero sumamente católico. Es de los países que últimamente ha experimentado un fuerte declive de lo religioso, y donde su población de la edad de los jóvenes realmente manifiestan un escepticismo y una indiferencia, pero muy fuerte hacia lo religioso, y ha sido, digamos, un cambio muy veloz. Alemania sí es, en lo que se plantea, como de los países más secularizados, pero no ha sido como de última generación. Esto ya tiene mucho tiempo. Entonces es muy difícil
O sea, sí hay cambios. En Inglaterra se plantea, y hay una socióloga que fue la que incluso acuñó esta categoría de ser religiosos sin iglesia, y que más del 60% de los ingleses se definen como practicar una religiosidad, pero sin iglesia. Entonces, cada país va teniendo distintas modalidades. Yo creo que en general en Europa el catolicismo, sobre todo, ha ido perdiendo muchísima presencia. Si uno analiza cuántos sacerdotes, de dónde son los sacerdotes que se meten a la Iglesia Católica, actualmente casi los sacerdotes no vienen de Europa. Y curiosamente están viniendo de Japón, de la India, de países que antes no eran católicos. Entonces, yo creo que por un lado, en Europa hay un desgaste del modelo de la institución católica. ¿Qué es lo que lo hizo? O sea, hay teóricos que dicen que fue la secularización, otros teóricos como José Casanova, que es un español muy famoso, dice que en realidad el gran efecto sobre esta reconfiguración religiosa no es el de la secularización, sino el de la globalización, visto como este desplazamiento hacia las tecnologías, la migración, sí, todos estos elementos que en realidad son los que están impactando más en la reconfiguración religiosa. Pero no me atrevería yo así como a decir, digo, muchos de los filósofos hablan de la cuestión de la posmodernidad, ¿no? Y no nada más se desmorona, según los planteamientos de los filósofos, digamos, los grandes relatos de las religiones, sino también los grandes relatos de otras instituciones de la sociedad, pues, que eran los soportes de la modernidad. Pero bueno, todas estas son también las predicciones, ¿no?, de la sociología. Sí. Pues ahora sí que tenemos que cerrar aquí, perdón, pero nos gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo por respeto al tiempo de todos. Entonces, pues no quisiera yo cerrar la sesión sin agradecerles como siempre a todos ustedes con sus preguntas que en buena medida hacen que el Café Científic sea lo que es. Por supuesto también a René y antes de despedirla, ya saben los anuncios parroquiales, hablando de religión, pero claro, esta es una parroquia distinta, pero aquí nos vemos cada mes, entonces religiosamente cada mes. No quisiera dejar de invitarlos a la próxima sesión del café, que será el 5 de septiembre. Es una sesión para nosotros importante, celebramos nuestro 13 aniversario del Café Científic y además es la actividad de ciencia que inicia parte de los festejos por el 60 aniversario del ITESO, que se comienzan a celebrar este 31 de julio. Entonces, bueno, estará con nosotros Cipriano Santos. Él trabaja desde Estados Unidos en matemáticas aplicadas, ha trabajado toda su vida en la empresa HP, en el laboratorio de investigación de HP, y trabaja básicamente sobre matemáticas aplicadas. El título preliminar es Matemáticas, la pureza del pensamiento. Y bueno, básicamente estaremos hablando sobre todo lo que él ha hecho desde las matemáticas para el desarrollo de no solamente de tecnología, sino también de programas sociales. Entonces, bueno, aquí los esperamos y recordarles que en agosto no tenemos sesión. La casa cierra las últimas 2 semanas de julio y estaría muy en corto hacerlo, así es que no tenemos sesión en el mes de agosto. Los extrañaremos. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, René. No sé si quieres decir algo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por escucharme y por las preguntas. Gracias.